Buenas compañeros que nos escuchan, oyentes. Hoy estamos aquí reunidos para poder entrevistar a un compañero veterano. Mi nombre, le recuerdo, es Brandon. Soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y, bueno, coordino en este periodo 2025-2026 el Comité de Archivos Históricos. Entonces, parte de nuestros esfuerzos es documentar la historia de Alcohólicos Anónimos en Toluca. Y pues qué mejor que preguntándole a un compañero que vio, ¿no?, la historia de Alcohólicos Anónimos en Toluca. Hoy tenemos la dicha de compartir el podcast con un veterano que, bueno, ha decidido que se le llame con el seudónimo de Roger A, ¿no? Vamos a distorsionarle también un poquito la voz para respetar el anonimato, pero pues va a entender, ¿no?, completamente. Me gustaría que se presentara el compañero Roger A, que nos diga cuánto tiempo lleva dentro de Alcohólicos Anónimos y pues la fecha de su sobriedad, por favor. Adelante, compañero. Buenas tardes, yo soy Roger A. Yo tuve la suerte de llegar a Alcohólicos Anónimos hace 42 años. Al grupo Lograré Todo Contigo, que estaba en las calles de Juárez, en Toluca, México. Y tuve la suerte de que ahí me empezaran a indicar cómo funcionaba el programa. Obviamente yo nunca me aceptaba alcohólico al principio, hasta que me explicaron muchas cosas dentro del programa y todo eso. Pero la fecha exacta de mi llegada fue el día... Perdón, aquí lo había anotado. El día 25 de noviembre de 1982. Sí, 82. Entonces, de ahí que tengo 40 años en Alcohólicos Anónimos. Pero lo importante de esto es que una vez que yo llegué a esta organización, yo no tuve la suerte de llegar a un grupo a que se me informara como un alcohólico nuevo. Como yo era muy soberbio, muy, no sé, un elemento muy crecido, muy válido de sí mismo, si a mí me hubieran invitado a un grupo de alcohólicos, yo no hubiera llegado. Con el puro hecho de ver a alcohólicos no entro, porque obviamente yo tenía la idea, como todo el mundo en México y en el mundo, de que alcohólico es el que está tirado, briago, ensuciado, orinado, con perros a su alrededor. Por eso dije, yo no soy alcohólico, pues yo llego con corbata, llego con carro, llego con familia, aunque ya había hecho una sarta de estupideces a través de 20 años o 25, nunca me quería yo aceptar. Finalmente alguien me pasó el mensaje, pero en VIPs, porque ni siquiera fue en un grupo. Y entonces yo quedé enojado con esa persona, hasta le menté a su mamá, lo corrí, le pagué su café, pero no acepté. 28 días después de eso, habíamos hecho una fiesta familiar allá por unos bosques cerca de Temazcaltepec. Y ahí fue donde yo, por una vez más, empecé a beber y ya jamás volví a beber como yo bebía antes de la información que me habían dado, que fue integral. Entonces ahí definitivamente hice una sarta de estupideces con mi familia, con mis hijos, con mis cuñados, con mi hermana. Y me corrieron ahí porque ya no me soportaban.
Incluso mi cuñada puso la pistola de mi hermano en la mesa y dice, mira, ya mátate, porque cada vez nos destruyes todo lo que... A donde quiera que te invitamos con familia, destruyes todo. Entonces me aventaron las llaves de mi carro, de la camioneta, y yo traía una camioneta pick-up, dos puertas, con sus ventanas, con una caja seca para la mercancía que yo vendía, medicina, y anduve por todo el valle ahí entre los árboles, no sé por qué no destruir la camioneta, pero mi intención cuando ya andaba en ese inter, dije, un ser humano que se comporta de esta manera, aparte de que medio me acordé de muchas cosas del pasado en el activo, dije, no vale vivir, no vale la pena vivir. Entonces yo pensé de esta manera, así estúpidamente, pero así pensé. Yo voy a salir a la carretera ahorita. A esta hora, no sé, eran como las 2, 3 de la madrugada. Cualquier carro que venga grande y ojalá y sea una pipa de esa doble de gas para que yo la choque, estalle todo, abramos un socavón intenso, pero que al otro día diga el periódico, el muñeco, porque así me decían a mí después, destruyó todo esto. Eso era soberbia, eso era estupidez. Pero Dios en su infinita misericordia, que siempre me cuidó durante muchos años de activo, no, yo iba a subir hacia la carretera, pero abajo hay un río, un arroyuelo, que cuando hay agua pues va muy lleno, pero cuando no hay, ese día no llevaba tanta. Me metí para pasarlo y subir a la carretera y matarme, porque esa fue la idea, suicidarme. Se atora la camioneta y ya no pude salir. Al tercer día de eso, visto a mis niñas y me las llevo al primer grupo que me habían recomendado, que estaba ahí en el centro. Entonces estaba el Cine Florida enfrente y estúpido un alcohólico como yo, necesariamente cuando llega, ¿no? El grupo estaba en el tercer piso, era el 302 del departamento, y yo, cuando empecé a ir las primeras veces, desde la primera, llegaba y allá abajo todavía está el espacio de lo que era una zapatería de vidrio y todo eso. Yo me recargaba en ese mostrario y veía que no pasara, pero ni un ser humano en toda la calle de Juárez, hasta que para correr. Yo nunca me di cuenta que nadie sabía que yo iba a tercer piso, pero esa era mi estupidez. Pero allí llegué, y esa gente, todavía había síndicos, había doctores, había médicos, sacerdotes, boleros, periodiqueros y vendedores como yo. Entonces era un grupo de élite en ese entonces, como quien dice. Lo que yo nunca me di cuenta, desde nuevo, es que ahí se hablaba mucho, se conocía mucho, pero no se actuaba en ningún sentido en relación al tercer legado del servicio. Entonces un día, hace que tenía 1 año y medio más o menos por ahí en el grupo, cuando me dicen, así de buenas a primeras, ¿sabes qué? Tú te vas a la oficina intergrupal de ROI. Yo no tenía la menor idea qué cosa era eso. Pero yo por obediencia, porque a mí me habían dicho que ese programa tenía que obedecerlo, y me lo dijo cuando me enseñaron las ideas del programa, bueno, pues por obedecer. Fui. Como vi que los demás ROI tomaban datos y apuntaban y todo eso, pues yo también me puse a hacer mis anotaciones. Llego al grupo al otro día, no me dicen nada, me siento. Pasa otro día, no me dicen nada. Al tercer día, olímpica y sin comentarios más, dice, Rogelio, ya no tienes el servicio. Nunca me dijeron si por qué, que nada. Pero me hicieron el gran bien de que yo conocí la intergrupal. Y ahí me di cuenta que Alcohólicos Anónimos era a nivel mundial. En ese entonces creo que ya había 38 o 50 países agregados a Alcohólicos Anónimos. No me acuerdo cuántos. Pero que no, esto era grande, y después me hablaron de tradiciones, me hablaron de conceptos, y entonces me gustó eso. Tanto me gustó que como aquí he tenido casi 3 años en ese grupo pasaditos, dije, no, pues aquí no me conviene estar. Pues busqué un grupo a donde se hablara como Alcohólicos Anónimos, o sea, con el material y todo eso. Encontré un grupo que era, entre comillas, relativamente nuevo, que se llamaba el Grupo Santa María, que se hizo precisamente aquí en el pueblito de Santa María de las Rosas. Ahí nació, en una pulcata y esa cosa. De eso después me lo platicaron, que yo llegué ahí. Pero eso no fue lo impactante en mi vida. Lo impactante en mi vida fue que ahí, como yo no sabía que el exdelegado que se llamaba Reyes, que del área México Valle de Toluca, en la OSG,
nos había retirado como área México Valle de Toluca de la oficina de Alcohólicos Anónimos, de la estructura. Entonces yo llegué a ese grupo, pero en ese entonces los compañeros que estaban en ese grupo pues empezaron a hacer, porque llegaba el compañero Soquei, que era un custodio, llega el compañero Zarza, llega el compañero muchos compañeros del área, y nos empezaron a explicar por qué teníamos que volver a estructurar el área, etcétera, etcétera. Entonces lograron hacer que hiciéramos una nominación, y entonces se nombró el primer delegado de esta ocasión, al compañero Eulogio Mejía. Y ese compañero, en su afán de servicio, era una persona maravillosamente, obedecía el programa, conocía conceptos, conocía todo, y nos empezó a arrastrar en sus camionetas, porque pues él trabajaba en la armadora de carros aquí de la Chrysler, entonces vendía refrescos, tenía dinero. Entonces nos llevaba sin tanto problema de gasolina y todo a Tlatlaya, ahorita les digo a tantos pueblos, pero a todo el Estado de México, a hacer grupos, a abrir grupos, a hacer distritos y todo eso. Y así es como yo conocí todo el servicio, pero sin haber pasado por mi grupo de coordinador, de secretario, de tesorero. Lo que sí en el grupo lograré, fui cafetero. Anécdota. En ese grupo tenían la cafetería atrás en un espacio así, muy muy bonito, bien arreglado, pues era un grupo elitista. Atrás estaba un letrero en donde decía Brandon con 2 de café y 1 de azúcar, Roger con 5 de azúcar, 1 de café, etcétera. Pero yo dije, a ver, si yo soy vendedor, yo soy cafetero de esta bola de infelices, pues ¿cómo? La primera estupidez que cometí yo, entre muchas otras, fue que yo quité eso de que hacerle su café batido a cada uno y entregárselo en su mano, y dije, ¿sabes qué? Yo no les dije a nadie, simplemente lo hice, me busqué frascos y todo y les puse: aquí hay café, aquí hay azúcar, aquí hay té, y aquí se los pongo y yo les traigo el café caliente, se los echo. Me daban ganas de echárselo entre las piernas, pero no lo hice. Cuando le pregunté al que siempre coordinaba, yo, ¿y cómo se sienta uno aquí? No, pues fácil, tú pides tu llave, vienes antes de que empiece la junta, lavas las cosas, los trastes, fíjate en el excusado que esté limpio y todo, y te puedes a coordinar. Pues papas, yo pronto yo quiero estar eso. La primera vez que fui allá a lavar y todo eso, el grupo, que agarro y que empiece a lavar los trastes y todo eso, pero pero con corbata, con traje, un muñeco, obvio. Entonces me hinco a lavar el excusado y ya no soporté. Me puse a llorar como una vil margarita. Dios mío, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué cosa hice o qué debo? ¿Por qué? No, mi cerebro no alcanzaba a entender, porque yo, un individuo que andaba usando hoteles de 5 estrellas, etcétera, pudiera que estar haciendo esto. No cabía en mi mente. Finalmente lo hice, y ese fue el primer servicio que destruí, porque después me di cuenta de la garrafal estupidez que yo hice, porque no hice un café como ahí debería de haberse hecho. Y eso después se puso en casi todos los grupos, hasta el que estoy ahorita, y sí tenemos, ahí le ponen la café, todo eso. Pero bueno, lo importante aquí fue que cuando el compañero que se nombró delegado nos empezó a llevar invitados de muy buena fe y con toda la voluntad del mundo, pero quiero decirles, con todo el conocimiento de Alcohólicos Anónimos, de los 12 conceptos, de las 12 tradiciones, de los 12 pasos, porque además él venía de por allá, de uno de los barriados peores del Distrito Federal, y él regeneró su vida en Alcohólicos Anónimos. Entonces él nos decía: yo debo toda mi vida a Alcohólicos Anónimos y la tengo que devolver con mi servicio, y los invito a ustedes, pues vamos a Tlatlaya, a Tlacomulco, a Culco, a todas partes del estado. Se empezaron a formar grupos, pero esa iniciativa se tomó en el grupo Santa María, que es a donde yo llegué después de que me salí del grupo Lograré Todo Contigo. El grupo Santa María está en la colonia, ya cuando yo llegué estaba en la colonia Universidad,
Y pues ahí me empezaron a enseñar muchísimo más de lo que me habían enseñado acá, porque ya me presentaron el libro a Alcohólicos Anónimos. Bueno, ya me lo habían presentado, pero yo no lo había leído. Me presentaron el Mayoría de Edad, me presentaron el Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, y todos los demás libros que en ese entonces había. Inclusive mi primer libro grueso, el libro gordo que le decíamos entonces, con todos los panfletos o ¿cómo llaman los estos? No, los folletitos de toda la estructura venían en un solo concepto, lo que ahora le llamamos la antología. Entonces allá yo lo compré para conocer el grupo de México del Distrito Federal, que era a donde iniciaron los 10 de junio en la Torre Latinoamericana. Entonces ahí compré mi primer libro de Alcohólicos Anónimos, el gordo, y ahí ya venía todo. Entonces ahí empecé yo a leer, y empecé a meterme yo, pero con el servicio, con mis compañeros. Sí. Y créanme, lo que fue, para mí fue una cosa, llenaba mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi mente y todo. Porque realmente me metieron para saber exactamente qué cosa era Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales de México, de la República Mexicana. Después yo ya había conocido los otros grupillos que de 24 horas, que Sección México, y unas bolas de cosas que hicieron las gentes aprovechándose del logotipo, de las siglas, del nombre, de los colores. Pero yo hago énfasis en esto porque yo ya había leído en el libro de Mayoría de Edad que en 1955, cuando se entregó el programa al mundo, a todos los países que ya tenían Alcohólicos Anónimos, cuando Bill W. entregó el programa de 3 legados a todo el mundo, les dijo en voz propia a todos delegados, todo lo que ya se había, pues ya era una estructura bien conformada. Entonces les dijo a todos: señores, les voy a suplicar un favor. Ustedes tienen los 3 legados: unidad, recuperación y servicio. Pero quiero que entiendan que todo lo que hemos escrito, panfletos, trípticos, ¿cómo se llama? Pósters, todo lo que tenemos es para cualquier problema, drogadicción, enfermos mentales, lo que sea. Lo único que les suplico de una manera muy personal, que nunca vayan a juntar esas enfermedades con la enfermedad del alcoholismo, porque esto es una cosa y aquello es otra. Hagan los grupos de aquellas otras entidades, para eso es el programa, pero cámbienle el nombre. Donde diga alcohólicos, pónganle drogadictos; donde diga alcohólicos, pónganle gordos compulsivos, etcétera. Pero no incluyan el nombre de Alcohólicos Anónimos en ninguna otra entidad, porque hay que respetar nuestras tradiciones, etcétera. Y eso yo ya lo había leído cuando empezamos a repartir la información en todos los grupos a nivel estado, a empezar a hacer grupos, empezar a hacer distritos, empezar a hacer servidores de estructura, pero dentro de los distritos. A mí me tocó una época maravillosa, porque aparte de que me enseñaron muchísimo, luego me hicieron favor de, sin haber sido cafetero, sí cafetero en el Grupo Santa María, yo fui en el Lograré, pero yo no fui delegado, coordinador, tesorero, no. Inmediatamente me metieron a los servicios de información, primero en centros de tratamiento, que antes estaba junto con las cárceles. Pero yo estaba en centros de tratamiento y por lo tanto a mí me llevaron 5 o 10 compañeros al Seguro Social, la Clínica 220, que está aquí en el centro, la viejita. Y empezamos a trabajar con ese centro de servicio de medicina, como 8 o 10 compañeros. Pues se fueron olvidando, se fueron yendo, a mí me dejaron. Me estuve casi 3 años solo pasando el mensaje, porque todos los médicos, las enfermeras, los directivos de ahí me arropaban con mucho cariño, con mucho respeto, pero para que yo no dejara de pasar el mensaje ahí.
me permitían entrar a cada uno de los cubículos de costura, de pintura, de todo lo que ahí hacen, y para que yo transmitiera el mensaje, repartiera trípticos, o sea, el trabajo de información al público. Aparte de que a mí mi padrino Soquei y mi padrino Sagaón, y que eran los de México, porque aquí yo no podía encontrar un padrino, porque yo, con mi soberbia, yo no encontraba a alguien a mi altura porque fuera mi padrino, pues sí. obviamente. Entonces pasaron algunos años hasta que un compañero de un grupo que era el Coatzusco, yo vi que era un señor que conocía, respetaba o hablaba muy bien de Alcohólicos. Él, su vida estaba totalmente arreglada y yo lo hice mi padrino por muchos años. Desgraciadamente se me murió. Después tuve que agarrar otro padrino. En este momento ya es el mismo, que se llama Perfecto, que anteriormente fue delegado a la conferencia. Entonces, para mí fue una maravilla eso de que me dejaran ahí muchos años en IP, porque luego me brincaron a CCP, otros tantos años, luego me mandaron a ¿cómo se llama? A CCP, no al último, sí, instituciones correccionales, o sea, los cuatro comités auxiliares, que son los brazos de Alcohólicos Anónimos de acción. Y me quedé muchos años en cada uno, 6 años, 4 años, así en cada uno de los comités. Y pues por gracia de Dios, pero a mí me gustó mucho que la oficina central nos mandara, por ejemplo, un ejemplo nada más, aparte de toda la literatura que tengo en la casa de ustedes, que son muchísimos libros y folletos y panfletos y lo que nos entregaron de los contenido de cada una de las convenciones nacionales. Yo llegué a la tercera convención nacional en el Palacio de los Deportes. ¿Esa fue la primera a la que fue? La primerísima, la tercera de ellos. Sí. Entonces yo ahí buscaba pues alcohólicos, pues yo los buscaba borrachos, algunos tendidos en el suelo, nunca vi ninguno. Lo que me impactó así en el alma, en el corazón, en mi mente, en mi cerebro, en todo lo mío, fue que cuando se terminó el evento de esa convención, empezaron a prender todo su velita y le empezaban a cantar y no, me partieron el alma, me partieron. Y de allí, entre otras miles de cosas, pues yo me enamoré mucho más de la comunidad y por eso me gustó andar en todos los servicios. Claro que hubo problemas en algunos lugares, compañeros pues no les cae uno bien, te dicen majaderías, a mí me dijeron, mira, el alcohólico que realmente está dentro de Alcohólicos Anónimos y que tiene la decencia, la necesidad o el deseo de aplicar estos 3 legados en su vida, nosotros no queremos que venga aquí Alcohólicos Anónimos a dejar de beber, no. Eso hay mucha gente allá afuera que deja de beber, pero sigue teniendo sus mismas actitudes, su misma forma de ser, de pensar, de actuar, con todo el perdón del mundo, para todo el mundo, estúpida. No, Alcohólicos Anónimos quiere que tú vengas a dejar de beber al principio, para que tu mente esté despejada y tú empieces a obedecer cada uno de los 12 pasos, que eso va a reestructurar tu vida. Y si tú te fijas desde el principio de en los 12 pasos, vas a ver que al final de los 12, en el 12º, dice que como resultado de haber realizado los 12 pasos, tú tienes que llevar esto en todos los actos de tu vida. En tu vida, en tu familia, en tu colonia, en tu trabajo, en tu deporte, en todo. Entonces, con toda esa información que me dijeron que tenía que ser obediente, pues entonces yo con todos los libros que me empecé a leer, que me empezaron a regalar, que empecé a comprar, tenía yo que entender que Alcohólicos Anónimos nunca fue lo que yo después empecé a conocer, que 24 horas, que Sección México, que Hijos del Caos, que Perro Sin Dueño. Ahora hay otros nombres que los jóvenes se andan haciendo tontería y media con el programa de Alcohólicos Anónimos, obviamente lucrando dinero, haciendo estupidez y media con las mujeres, que incluso entre hombres, y todo lo que han visto mucha gente que ha llegado ahí.
Ahora los otros cuarto y quinto paso, todo eso no es Alcohólicos Anónimos. Yo me he cansado hasta el delirio de decirlo, incluso no para finalizar, no es para otra anécdota. Hace poco, relativamente poco, llegaron a mi grupo, que es ahora se llama el grupo Una Mano Amiga. Cuando yo llegué se llamaba Santa María, porque lo habían hecho los pioneros. Uno que se llamaba, le decían el Pelícano, y otro que era Octavio, que era un señor que trabajaba muy bien la cosa eléctrica, armaba motores, todo eso. Pero ellos armaron ese grupo en una pulcata ahí en Santa María de las Rosas, y lo pasaron aquí a Juan Torres, a donde yo llegué. En ese entonces yo ya me habían ido a enseñar grupos 24 horas, ya me habían llevado queriéndome jalar para aquellas entidades. Pero yo ya había visto las tradiciones, que yo no debo ni siquiera permitir que se relacione el nombre de Alcohólicos Anónimos con esas entidades. Y si mi tradición me lo está indicando, es para que yo la obedezca, y si yo puedo transmitirle a todo el mundo que esté dentro de Alcohólicos Anónimos que por favor lean esa tradición, porque la primera tradición me dice, y nos dice a todos, es difícil entenderlo pero es real, que para que yo empiece a funcionar en este programa por medio de las tradiciones, tengo que acallar mis deseos personales, aunque llegue al sacrificio, para que yo no piense afectar a nadie, ni molestar a nadie, ni perjudicar a nadie, sino el objetivo de mis tradiciones es para que yo individualmente las obedezca, las entienda, pero en beneficio de todos los que acaban de llegar, de los que ya tienen muchos años, para que los grupos no se cierren y funcionen con los 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos. Llegué al punto en donde cuando yo leí los 12 conceptos, señores, señoras, niños, público que me escucha, yo dije, si esto lo tuviera la Chrysler, Nestlé, Pfizer, etcétera, las empresas transnacionales, hindúes, chinas, japonesas, no tendrían oponente en el mundo. Si pudieran aplicar cada uno de los conceptos para el Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos. No por nada, cuando el Papa Juan XXIII leyó nuestro programa, entendió nuestro programa, dijo, esto es el milagro del siglo. Y no lo dije yo, lo dijo ese señor, con todo mi respeto. Y si él lo dijo, porque después de haber enteradose de qué cosa es esto, entonces esto quiere decir que por eso ahora tenemos Alcohólicos Anónimos aproximadamente en 187 países. Pero desgraciadamente mucha gente que está dentro de Alcohólicos Anónimos, con todo el dolor de mi corazón, no quieren leer los pasos, no quieren obedecerlos, no quieren leer las tradiciones, no quieren ni saber cómo se manejan, y mucho menos leer los 12 conceptos para el Servicio Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que los grupos que no se llaman grupos de Alcohólicos Anónimos, limpia y honestamente, Bill W. también lo dijo, se llaman núcleos espirituales. Cada uno de lo que nosotros le llamamos un grupo, porque es el espíritu de cada una de las tradiciones y pasos, es con lo que cada uno de los alcohólicos que llega ahí, si él obedece, si él los pone en práctica, si él quiere realmente hacer un cambio de juicios y actitudes, pues primero tiene que entender que en el primer paso tiene que entender que ahí le pide que tenga fe en un poder superior. ¿Por qué un poder superior? Primera, porque no importa si es católico, evangélico, cualquier etnia mundial, puede cualquiera entrar en ese contexto. La segunda, porque yo como alcohólico, en el primer volumen del panfleto de plenitud de Alcohólicos Anónimos, cuando yo tenía algunos añitos, pocos, lo abrí, y en la página donde estaba una información vi a un rey
con su corona, con su cetro, con su capa, con su sillón, y alrededor de su cabeza de ese individuo estaba dándole vueltas algo que me costó trabajo enfocar qué cosa era eso, y decía ahí Dios. Ahí me cayó el 20, que por eso tenía yo que buscar un poder superior, y cada alcohólico que llega a AA, porque yo era el Dios de mi propio universo, yo era el Dios, yo no aceptaba otro Dios. Por eso Bill W. atinadamente, y el doctor Bob y sus compañeros primeros 100 alcohólicos buscaron un término que ojalá y lo captáramos nosotros al llegar, para hacer cambios de juicios y actitudes y todo lo demás. Segundo paso, dice ahí que yo tengo que, si yo quiero, porque yo lo hice de esa forma, hincarme para suplicarle a ese poder superior, que ahora sí ya respeto y que sé que me está ayudando porque me ayudó a dejar de beber, suplicarle que me cambie, que me devuelva mi sano juicio. Porque a mí en mi religión me habían dicho que Dios me había hecho santo al nacer y con sano juicio al nacer, pero que yo me había encargado de destruir esas dos cosas en la trayectoria de mi vida, que fue cierto. Entonces, cuando yo hice el segundo paso, fue en realidad. Y si eso fuera poco, en el tercer paso me dice ahí que yo le ponga mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios como yo ya lo concebí, porque yo nunca supe vivir mi vida. Es más claro ni el agua. Entonces, si yo logro entender eso y los demás, porque pues no tengo mucho tiempo, me doy cuenta que en el sexto paso me dice: mire, amigo, usted no va a poder cambiar todos sus defectos porque son muchos. Nomás multiplique 4 instintos por 7 defectos capitales o pecados capitales, son 28. Y agréguele a cada defecto que usted le pone de su cosecha, ¿cuántos defectos tiene usted? Como usted no los va a poder quitárselos por su propio pecunio, ni con su deseo, ni con su voluntad, pídale a Dios que le elimine los defectos de carácter, todos los defectos, y no se quiera quedar con ninguno, porque ese defecto lo va a hacer infeliz algún día. Cuando yo leo todo eso en la literatura y quiero obedecerlo, entonces cuando me doy cuenta, ¿por qué ese señor Eulogio nos llevaba con tanto amor, con tanta enjundia, con tanto, para ir a hacer otro grupo, otro distrito, otro? Me fascinó todo esto. Y cuando me di cuenta lo que es Alcohólicos Anónimos, Central Mexicana de Servicios Generales, pues ya estaba yo totalmente feliz con esto. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, es cuando estos infames habían empezado a hacer el Sección México. Y tiempo después que yo ya estaba en Alcohólicos Anónimos, estos amigos fueron a Nueva York, a la World Service, a decirles que querían registrar a su entidad, según ellos espiritual, pero que se llamaba Sección México. Yo traigo el escrito por ahí que les mandaron ellos desde la World Service a México, a esos amigos. No podemos darles a ustedes ningún registro, ni a ustedes ni a nadie, porque Alcohólicos Anónimos World Service solo registra a una entidad espiritual a nivel mundial en cada país. Si ya llegó una entidad y la registramos, jamás la vamos a dejar a traicionarla, dicho de otra manera. Entonces ustedes no, ¿por qué no se regresan y hacen más grupos y hacen más pasos 12, trabajen para Dios y AA? No lo quisieron entender. Pero después no se conformaron, supieron que no podían tener registro. Pues entonces vinieron a México, compraron maquinaria y se pusieron a hacer toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, valiéndoles un comino el copyright, todo eso. Y cuando se dio cuenta la Central Mexicana de Servicios Generales, eso sí, ya se habían metido en el terreno legal. Entonces fueron a la ley, las leyes, los licenciados, no sé, la gente que le correspondía hacer eso, fueron a ese taller que era ya un emporio, estaban haciendo literatura, pero en serio, incluyendo con sus términos. Un ejemplo, ellos no le llaman poder superior al poder superior en su literatura, ellos le llaman su factor X,
Y pues estúpidamente, el poder superior era porque quieres que yo debo de entender que es un poder superior a mí, pero un factor X superior a quién. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Y todo lo demás cambiaron un montón de términos en su literatura y por eso metieron al susodicho, al que empezó esa obra, a la cárcel y otros cuantos más. Y esa maquinaria está incautada, nunca la van a poder volver a usar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo eso, y ahorita que me hace favor mi primer distrito del área México Valle de Toluca, de mi grupo, una mano amiga, para que yo les relate esto. Podría yo relatarles un montón de anécdotas que fueron muchísimos, pero este tiempo que me regalan es maravilloso para que yo diga exactamente lo que yo he entendido, y que me gustaría que cada persona que escucha esta información, sea alcohólico o no sea alcohólico, sea una persona que anda bebiendo o no anda bebiendo, que lo escuche y que se dé cuenta que todas las demás cosas. ¿Cómo deben de encontrar Alcohólicos Anónimos? Bueno, cada uno de nuestros grupos de Alcohólicos Anónimos tiene su propia placa, incluyendo cada distrito. Y en esa placa hay un logotipo, hay el nombre, el número del grupo, el nombre del grupo, el número del distrito, el holograma, o sea, todo eso para que la gente que no sabe qué es Alcohólicos Anónimos, cuando entre a nuestros grupos, digo nuestros porque soy un alcohólico anónimo en proceso de recuperación, sepa que sí son de la Central Mexicana de Servicios Generales, dependiente directa de la World Service de hace 90 años. No estamos hablando de 15 días. Hace 90 años se hizo esto, pero se vino, se extendió en los países no con tanta lentitud, pero sí fue un trabajo exhaustivo de los primeros 100, 1000, 2000, 5000 alcohólicos que hubo en Estados Unidos, pero también en México, también en Panamá, también en Brasil. O sea, se difundió de una manera tan maravillosa porque la gente a la que nos ha recuperado el programa, realmente cambiamos de nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Primero, con mi persona. Primero, con mi vida. Porque aquí es el único lugar donde me enseñaron, con palitos y bolitas, a que si yo no me podía amar en forma personal a mí mismo, no podía decir que estaba en proceso de recuperación en Alcohólicos Anónimos, porque yo no amaría a nadie. ¿Y por qué ellos tomaron ese concepto para Alcohólicos Anónimos? Me acuerdo en mi religión que me dijeron que Dios dejó dicho, sus adeptos de Dios en aquel entonces les dejó dichos: amarás a tu Dios por sobre de todas las cosas y no te harás dioses ajenos delante de mí, ni de papel, ni de yeso, ni de madera, ni de nada, porque yo, Dios, soy celoso. Segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quedó claro que si no me amo yo, no puedo transmitir el mensaje, no puedo hablar bien de Alcohólicos Anónimos, porque si no hablo de todo esto, pues nunca he estado en Alcohólicos Anónimos, aunque me haya pasado yo mis 42 años sentado en una silla, tomando café y fumando y haciendo tontería y media, como desgraciadamente ahorita se está haciendo en muchos grupos que no son de la Central Mexicana, pero desgraciadamente en algunos también de la Central Mexicana. Y yo les suplico a todos mis compañeros de la Central Mexicana, de toda la República, si se puede, del mundo, que cuando oigan ustedes estos podcasts y ustedes graben uno con todas sus experiencias, pero básicamente hablando del programa que les salvó la vida a cada uno de ustedes. Porque ¿de qué sirve que yo les contara un montón de anécdotas ahorita, que tengo muchas, pero pierdo ese tiempo divino, maravilloso que me está regalando la Central Mexicana por medio del primer distrito del área México Valle de Toluca y de mi grupo, una mano amiga, para no informar a todo el público que me hace favor de estarme escuchando? Entonces, no sé si hay otra cosa que pudiera yo mencionar así en forma exhaustiva. Sí,
Muchas gracias. De hecho, sí, respecto a lo que nos comentaba sobre el primer grupo, el que llegó. Bueno, sobre los dos grupos. El grupo Santa María también. ¿Cómo se enteró de la existencia de estos grupos? Ya que como no había pues internet, no estaba tan globalizado pues la información. ¿Llegó a escuchar algún podcast o un spot en la radio o la tele o algún anuncio en el periódico? ¿O fue a través de un compañero? Bueno, el compañero que nos comentaba en el VIPS, Sí. él fue el Ese que le me dijo dijo, lograré todo contigo. lograré Por eso contigo. llegué a ese grupo. Que no quería yo ir. Sí. Y después el grupo Santa María, ¿cómo lo encontró? Porque ya entonces ya me habían mandado a la esa es una anécdota que también debo de contar, no sé si ya lo dije. Me mandaron lograré todo contigo, un día, sin decirme nada, me mandaron a la Intergrupal. Sí. Ok, yo vi en la Intergrupal que en ese entonces yo no entendía, pero eran los ROI, estaban tomando notas para informar a sus grupos. Eso me dijeron. Todo lo que veas aquí, véselo informar a tu grupo. Y cuando tú vengas acá, infórmanos de si problemas o lo que sea de tu grupo, o si está funcionando bien, etcétera. De tu grupo para acá. Esa es tu función. Pues yo lo tomé en cuenta, anoté. Y llegué a mi grupo, nunca me dijeron, danos esto, ¿no? Yo tenía mis anotaciones, pero segundo día no me dijeron nada de nada. Tercer día, olímpicamente me dice, ¿sabes qué, Rogelio? Ya no tienes el servicio. Me dio mucho coraje, mucho. Entonces, y yo ya había visto que Alcohólicos Anónimos era todo el mundo, no siquiera un grupo. Entonces, sí, por eso yo empecé. Y cuando me invitaron a conocer algunos grupos, llegué a conocer el grupo Santa María. El grupo Santa María tenía relativamente poquito de haberse iniciado. Entonces, los que llegaron, cuando llegué a ese grupo, los compañeros de ahí, pues me arroparon de una forma tan específica, tan espiritual, tan maravillosa, pues ahí me quedé. Pero por eso yo sin andar buscando nada, ¿no? Llegué por antonomasia, porque ya venían otros servidores, llegamos a ese grupo como invitados, etcétera. Yo no iba invitado, pero me llevaron. Y así conocí muchos otros grupos, pero ese, no sé, por alguna razón que Dios puso en mi mente, quédate aquí. Y ahí es a donde empezó a reestructurarse todo el área México Valle de Toluca, como grupo primero, luego como distrito y ya después pues pasamos, se conforma el área. Okay, ahí o sea que usted, bueno, perdón, o sea que tú, ya me regaña si le hablo a usted. Te voy a decir por qué te digo que sí, no porque somos compañeros. Padrino. Cuando yo llegué a la 10ª Convención Nacional en el Estadio Azteca, uno de los custodios clase A, que no son alcohólicos, nos dijo en voz en cuello y en el micrófono a toda la concurrencia: señores, les voy a pedir un único favor, no me voy a perder mi tiempo hablando con ustedes en nada más que esto. Un favor, no anden diciéndole padrino a quien no sea su padrino. Y les voy a decir por qué. Porque el apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos es un aspecto absolutamente espiritual, en donde, si se toma con toda la seriedad que debe ser, la vida del ahijado está en manos del padrino. Pero no basta así. La vida del padrino también está en manos del ahijado. Entonces esto es muy delicado, más allá de lo espiritual. Entonces les suplico que no le digan a cualquier ser humano que vean ustedes en los grupos al padrino, y menos que rompan su anonimato. ¡Adiós, alcohólico! Esas son tonterías que en las tradiciones están especificadas. Por eso yo no acepto que me digan padrino. Sí, está bien. Muchas gracias por esa perlita. Le estaba preguntando sobre la creación del primer distrito. Ahí está contando que realizaron ciertos esfuerzos para reestructurar de nuevo el área, Valle de Toluca, ¿no? ¿Recuerda a los compañeros que, por ejemplo, no sé si recuerda el primer MCD del primer distrito o si estaba aquí el local o...? Te entiendo.
compañeros que No me hayan estado acuerdo ahí. de sus nombres, la verdad. Sí, en mente los tengo, o sea, en mi cerebro están, pero la verdad fueron tantos que no me acuerdo de nombres, ni me acuerdo de sus cargos. Yo sabía este estaba acá y este acá y aquel acá, etcétera. Pero de lo que sí te puedo comentar es que cuando yo llegué, los que más me ayudaron a mí de allá del Distrito Federal, aparte de los de aquí, claro, fueron el compañero Eulogio de aquí. De allá era nuestro custodio en ese entonces era Joel Antonio. Y él vino a explicarnos cómo era el área, todo lo demás. Y luego también Soquei, que era otro de los custodios, que además me gustó cómo era, entonces yo le pedí apadrinamiento en forma de servicio. Y él me mandó a los libros y todo lo que se imaginan. Sí. Después aquí en Toluca estuvo el compañero Eulogio, estuvo el compañero Celso, estuvo el compañero Maleno, estuvieron muchos compañeros, entre ellos pues estuvo Alfredo Vázquez, que después yo le pedí apadrinamiento y fue mi padrino por mucho tiempo. Sí. Después cuando él falleció, bueno, pues ahora busqué otro padrino y me hizo favor de apadrinarme mi compañero Perfecto M. Pero realmente me gustó mucho que en ese grupo, que era un grupo, conformaron un distrito, que era el primero. Y luego lo hicieron crecer, lo hicieron empezar más grupos y todo eso, y ya de ahí ya se buscó un local que era para hacer el área México Valle de Toluca, y ahí también me invitaron a servir. Ahí el primer servicio que yo hice, ya me acordé, fue hacer el trabajo casi que está haciendo Brandon, pero nomás que para que yo hiciera la revista del primer distrito, ¿cómo se llama? El boletín. Y lo estaba yo haciendo. Anécdota. Llega un compañero y me trajo un de muchos años además, y me llega con un montón de chistes y de bromas escritos y me dice, quiero que transmitas esto en tu boletín. Digo, oye, pues a mí me dijeron que se tratara de Alcohólicos Anónimos, tú lo transmites y punto. No, pues discúlpame, no sé. Sí. Que agarre y me dijo una sarta de majaderías y se salió bien enojado. Porque no transmití yo lo que él dijo, pues disculpa, pero no se va a poder. Y yo todavía no conocía todo esto, como anécdota. Sí. ¿Algún otro detallillo? Sí. Ahí respecto a los locales, ¿siempre han sido los mismos aquí en el primer distrito y en el área? No. ¿Cuál fue el primero? Por lo pronto, el grupo Lograré, ese sí, allá lo cerraron. Ese siempre ha sido el mismo, ya lo cerraron. El grupo Santa María estaba en la Santa María de la Rosa, se pasó a la Colonia Universidad. Luego el área estaba ahí donde está la terminal, ¿cómo se llama esa calle? ¿Coyoacán? No. Adelante de la terminal hay un edificio. Ahí hicieron, después de hacer el área en el grupo que era Santa María, ya la pasaron a... O sea, el área estaba sesionando en el grupo Santa María. Primero como distrito. Órale. Primero, porque no había distrito, sí, no había área. Entonces, el distrito ya se juntaron 2-3 compañeros de otros distritos que ya se habían conformado y ya entre todos ya formaron el área México. O sea, buscaron un local para salirse de ahí ya para área. Pero mientras las primeras juntas de área la hicieron allá, en la Santa María. Ok, entonces después el área se pasa a la terminal, por la terminal, sí. ¿Y el distrito ya se sale del grupo también? ¿O sigue ahí? No, sí. Después, la verdad, el distrito se pasó, si no mal recuerdo, porque sí no me acuerdo exactamente, creo que se pasó a donde estaba el grupo Lograré Tanto Conte, cerca de donde estaba la intergrupal, ahí donde estaba mi compañera Victoria y todos ellos de aquel entonces. Cuando usted llega ya estaba la oficina intergrupal, sí, ¿no? Sí, en función. Muy bien. Y trabajaban muy bien. Es más, a mí me invitaron a trabajar para la intergrupal con información al público. Sí. Muy bien, también mencionó que se iba al grupo... Sí, también mencionaste que te ibas al grupo de 10 de junio. Que estaba en la Torre Latinoamericana. Sí. Ahí dijiste que ibas a adquirir la literatura. No. Bueno, ya adquiriste la antología. Exacto, nada más. Porque me dijeron que era un grupo más chico que el que donde yo había llegado. Entonces dije, pues, a ver si es cierto.
Y sí, sí es cierto. Estaba bien Eran horrible. unos butacas a todo colchón, y ellos no tenían Ok. tribuna, tenían una butaca, y no tenían más, no hablaban libremente, sino hablaban con micrófono en pedestal, y no hablaban del programa, hablaban de millones y millones de dólares y de pesos, Sí. y era una desgracia que le había prestado 450 millones a ese infeliz, y con trabajo le ha pagado 60. Sí, Y sí. yo dije, pues esto, pero bueno, yo ahí Claro. compré mi primera antología, a lo que ahora es antología, ¿no? Sí. Pero me empecé a dar cuenta que pues aquello no era lo que es un grupo, Sí. ¿no? Entonces yo dejé, nomás, llegué a irse a otra ocasión y me invitaron a una boda. Sí. Ahí sí me gustó porque hubo mucha comida. Sí. A lo que iba es dónde se compraba dónde se adquiría más bien la literatura. Yo, la primera vez, el que me invitó a Alcohólicos Anónimos y al que lo mandé a freír espárragos, después cuando llegué yo al grupo, Lograré, un día vino acá y invitó a varios, no solamente a mí, a que si queríamos conocer la OSG. Oh. Y entonces nos llevó cuando estaba la OSG allá en... ¿Cómo se llama? Pues la primera, ya no me acuerdo de la calle. Pero estaba en una subida, estaba en un edificio viejo de esos, y ahí íbamos a comprar la literatura, casi de todos los estados de cerca de la República. Los demás, pues por correo. Entonces iba hasta el DF. No, Bueno, no, la conciencia aquí, iba hasta... aquí ese maleno nos hacía favor de ir y traer literatura. Y algunas sí la compraban. Bueno, no. Adquirían. Antes no decíamos comprar, ¿eh? Sí. Decíamos, dábamos una aportación Donativo. a cambio del folleto, del libro, del tríptico. Ahora dicen pues, entonces no se usaba ese término para los libros de Alcohólicos Anónimos. Pero íbamos por ellos allá. Y cuando los compraban aquí, los tenían en la intergrupal, pues los comprábamos ahí. Después algún compañero ya hizo una biblioteca en el área, y ya empezábamos a comprarlos en el área. De hecho, Pero a mí- eso fue mucho tiempo después. A mí también me dijo, mi grupo también me educó con esa parte de no decir comprar, ¿no? Porque es generar ya Nosotros fines damos una lucrativos, aportación a cambio de... Amazon donativos, ¿no? Me parece que Donativo. salió la palabra comprar por ahí en algún vender, la palabra vender Sí, sí, en sí. el manual de literatura, Sí, sí, pero según yo se metió una inquietud, Sí, no sé si ya y se haya tuvieron que quitado. quitarla. Sí. Pero después otros ya no sabían de eso y la siguen usando, desgraciadamente. Pero bueno, a lo que voy, entonces este compañero traía la literatura, la distribuía de forma personal, así iba grupo a grupo. ¿O Al todos? principio, sí. Y él se ganaba $1, $2. Después ya no, porque también te lo prohibieron los compañeros, porque ya usaba la palabra vender. Y era el vendedor. Entonces ya no, aquí nosotros no somos vendedores. Si tú estás repartiendo la literatura y te llevas una ganancia, está bien, pero se llama donativo, no estás Donativo. vendiendo. ¿No? Pero a la hora de que le des un libro a un compañero, dile, el donativo de este libro son 30 pesos, $1, 8 pesos, pero nunca le digas vale 8 pesos, porque Sí. eso es venta. Sí. Y eso implica que nosotros podemos tener problemas con Hacienda. Sí, con Se Hacienda. lo explicaron así textualmente. Generar ahí pues ya Impuestos, cosas que no, impuestos, etcétera, sí. Muy bien, bueno, respecto a lo que me estaba contando, también ya respondió varias preguntas. Bueno, ya respondiste varias preguntas de aquí, de última. la es que estoy acostumbrado. Respecto a me dijiste que estabas en una convención. ¿Fuiste a la tercera? Tercera. ¿Convención Desde o esa para acá. conferencia? ¿Convención o Convención nacional. Convención nacional, ¿esa en dónde fue? En el deporte, Ciudad de los Deportes. en México. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir de esa Pues, convención? Ya te lo comenté. Y la anécdota que para mí fue rompecorazones, cuando abrieron sus... Bueno, sí, primero la toda Candela, la información que dieron, ¿no? Porque Candela. toda Sí. la información que dieron en Había- las conferencias y todo eso, pues a mí me gustaron muchísimo. Había ¿no? compañeros de otros De toda estados. la República. Ya había. Ya había de... Repartir. Poquitos, porque eran creo 18,000 o 20,000, nada más. Ahorita Inventaron- ya vamos casi en 60,000. Ya no caben, ya O es pasan. una problemática. Ya no van a ¿no? caber en el Estadio Azteca. Ya no caben en el Estadio Azteca, esa va a ser una problemática Es a otra. futuro, ¿no?
Sobre reportes de periódicos, revistas, cuadros o agendas o directorios de grupo que hayas visto a lo largo de de la experiencia dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Llegaste a ver algunas esfuerzos? Sí. Bueno, mucho de la OSG, pues casi todos. Digo casi, ¿no? 2970, los trimestrales, todo eso. Y los plenitudes. Yo compré casi todos los plenitudes, llegué como al 280 o 260. Pero yo ya estaba comprando los compendios. Entonces, cuando anduve en el servicio, empecé a regalar todos mis plenitudes, la revista Plenitud, porque pues mucha gente no la conoce, no la tiene, de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues yo empecé a regalar, y tengo ahorita como unos 25, 30, pero tengo los 13 volúmenes de los 13 compendios. Y ya voy a comprar el 14 porque ya salió. ¿Tienes el de Toluca? ¿Plenitud de Toluca? No, ese no. Sale el Cosmovitral, la portada. No me acuerdo qué número es, pero sí lo tuve, pero yo creo que ya lo vendí. Y ese venía en una revista de Plenitud. También te iba a preguntar sobre el cambio de nombre del grupo de Santa María a Una Mano Amiga. ¿Cuáles fueron los criterios, las razones por las cuales una grosería. Se cambió? Esa fue una grosería. Una grosería garrafal. Esa persona que me pasó el mensaje fue y se infiltró en lo que ya era mi grupo, Santa María. Cuando yo tuve obligación de dejar de vender medicina por X situaciones, tuve que vender zapatos. Entonces un compañero también de Alcohólicos Anónimos, que era muy bueno para los negocios, empezó a hacer negocios con gente de San Mateo y me mandó a mí como su emisario vendedor a toda la frontera a vender calzado. Pero en ese inter yo me dilaté pues casi un año trabajando allá. Dicho sea de paso, mucha gente de aquella fue ratera, no nos quisieron pagar el trabajo. Y total se perdió ese trabajo, cerraron el negocio y todo, y yo perdí el trabajo. Pero en ese interés este infeliz que me pasó el mensaje, y no digo su nombre porque además es famoso, y él sabe muy bien meterse donde quiera, ahorita anda dando servicio, y yo se lo dije que no lo recibieran, pero ahí está. Este infeliz fue al grupo y les dijo, fíjense qué estupidez. No, esto fue con todo el dolo del mundo. Sí. Como había muchos nuevos en mi grupo Santa María, este infeliz llegó con la novedad. Porque habían mandado una inquietud a la OSG que ya no se le pusieran nombres de santos, de personas vivas o muertas a ningún grupo. Entonces la OSG mandó un mensaje. Compañeros, les suplicamos palabras más, palabras menos, que de la manera más atenta, que si van ustedes a registrar un nuevo grupo, no le pongan el nombre de un santo, de una persona viva o muerta de alcohólicos. Por favor, déjenle, si ya tiene un nombre de santo, ya déjenselo, pero no se lo quiten. Pero este infeliz llegó con la mitad de esa información y se las enseñó que tenía que cambiarle el nombre al grupo. Y en ese entonces, mucha gente de la que va a oír esto, oía en todos los spots de la radio, Una Mano Amiga, tradición que obliga, tenemos en cada botella 7 kilos de uvas para el brandy más bueno del mundo. Ponerle el nombre de mi grupo, de una bebida, de una marca, de una bebida a mi grupo. No, yo sí, es más, hice una inquietud que ya nunca mandé por no hacer el pleito más grande. Sí. Pero este infeliz por eso fue a cambiarle el nombre. Y pues ya, yo ya tenía como 3 meses que lo había cambiado. Pues ya, sí, ¿para qué inquieto a los nuevos? ¿Otra cosa? Dime. Sí, respecto a esa parte, me parece que fue en el interlude también sobre la partición de Sección México, de que antes coincide, ¿no? Que antes de Sección México existe el Grupo Santa María, después de Sección México también ya se convierte en Una Mano Amiga, ¿no? No, sí, pero mucho tiempo después. Por mucho tiempo. La razón por la cual afectó eso, la Sección México, ¿cómo afecta ¿cómo se dice?
la separación, ¿no? de esfuerzos al grupo y a los compañeros? La separación afectó de una manera garrafal. Para empezar, los compañeros que entonces era Área México Valle de Toluca de servidores, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo aquellos, metiendo a mucha gente ideas locas. Entonces les propusieron que se hiciera una reunión conjunta de lo que se estaba formando como Sección México con Central Mexicana, para platicar que por qué eso no se debía, por la tradición X, etcétera, etcétera. Entonces, en esa ocasión, sin yo conocer de estructura ni nada, se me ocurrió a ir, porque yo ya estaba en el Grupo Santa María, por eso nos invité como grupo o participante del grupo. Entonces ahí vi que era un zafarrancho, porque es más, hubo la intención de que hubiera hasta golpes. Y claro, pues hubo compañeros de acá, de la Central Mexicana, que pararon esa situación, porque habíamos invitado a nuestras esposas, a gente que no eran alcohólicos, porque pensábamos que iba a ser algo, pues, de aveniencia, pues iba a ser algo bonito, pero se convirtió en un zafarrancho. Entonces ya, ahí fue la última vez. Después yo no fui, pero los servidores de estructura fueron con los servidores de estructura 3 o 4 veces más. Miren, compañeros, no salían a puras mentadas de más, nunca quisieron entender, y entonces a fuerza se quedaron como Sección México. Ese es el problema, pero así fue. Y entonces, pero sí destruyeron a mucha gente. Por ejemplo, el Pelícano, que fue el que abrió este grupo, fue uno de los que se voltearon y fue a hacer el otro área, incluyendo, imagínate. Entonces digo yo, cuando yo me di cuenta de esas cosas, dije, no, pues este cuate no entendió las tradiciones, no entendió el programa, no entendió qué es esto. Pero sí fue a ser maestro de allá. Cuando yo entendí que tenía que soportar groserías y todo eso dentro de los grupos, cuando fuera compañero, cuando fuera padrino, cuando fuera invitado, cuando fuera orador, me dijeron, aquí te tienes que convertir, porque tú lo deseas, en maestro de tolerancia, porque no todo van a ser perlas finas, también va a haber las de otras. ¿Otra cosa? Permítame. Muy bien, pues ya estamos casi finalizando la entrevista. Las últimas preguntas, porque nos estamos basando en la guía del libro de archivos históricos, el libro de trabajo. Entonces, una de las preguntas también que sugiere la guía es si tiene algo más que quisiera compartirnos respecto a alguna alegría o tristeza o algún recuerdo en relación con su nueva vida dentro de Alcohólicos Anónimos. Algo que quiera que se quede guardado. No, a ver, empezando, podría oírse presuntuoso, podría oírse encajoso, soberbio, no sé, pero la verdad, y hace ratito se lo dije a mi esposa, porque mi esposa, desde que dejé de beber, ella pensaba que yo me iba a quedar en su casita como una palomita ahí obedeciendo, como todas las esposas, no es la excepción. Entonces, cuando yo empecé a servir y todo eso, oye, pues antes te salías de embriago a donde quiera y ahora te vas con sus malvados alcohólicos. Llegó el día en que le dije, oye, mi amor, ya, porque ya había sido muchas veces, ¿no? Y casi me quería correr. Me digo, ok, no debo irme porque pues, es casa de los dos, pero vamos a suponer que yo me fuera. Pero no hay razón de hacerlo por esto, mira. Yo estoy sirviendo a Alcohólicos Anónimos no porque quiera ser el protagonista, no. Yo he leído y entendido en los pasos, en todo el programa, que a mí se me regaló una nueva forma de vida mediante el programa. Incluso salvé mi vida por medio del programa, obviamente mediante Dios, eso queda claro, pero si no hubiera yo estado, bueno, yo soy evangélico y yo nunca obedecí aquello cuando me fui al dispendio, y eso no lo cuento porque ya es otro rollo, pero sí,
ahora le dije, mira, de todos los cambios que he tenido, a lo mejor no son muchos, acepto, son poquitos, porque eso fue hace muchos años, no sé, hace 20 años. Pero dime, ¿hemos vivido o has vivido como vivíamos antes? Que yo no estuviera en esto. Dímelo, honestamente, en buena onda. Sin embargo, ahora lo que es mi obligación es transmitir esto a todo el mundo. No puedo ir a Francia, Inglaterra, porque además no sé las lenguas, pero si la supiera, lo haría por pecunio propio, porque es mi forma no de pagar, de devolver la dádiva que me regalaron cuando me regalaron este programa. Entonces, ayúdame, entre comillas. Bueno, ok, escoge, ¿tus alcohólicos o yo? Ay, sí me la estás poniendo muy difícil, mi reina. Tan difícil que, pues discúlpame, perdóname la verdad. Pues si en ese plan te pones, pues alcohólicos. Pues es donde estoy reconociendo, reactivando una nueva vida. O sea que, perdóname. Yo te amo a ti exageradamente. Pero ahora estoy hablando de mi vida y todo lo que conlleva, incluyéndote también. Pero si tú dices que de esa manera así tan tajante, pues no tengo alternativa, no me dejas alternativa. Y ese detalle, no, pues ahora le dije, 5 o 10 años después, se repitió la escena. Ya no era de que te quedas, de que si alcohólico soy yo, no, ahora de que te quedas o te vas de mi casa porque ya me caíste gordo, porque siempre ando sirviendo. Bueno, dime, tienes razón, ok, toda la razón, pero dime, honestamente, mi hija había chocado con su coche nuevecito, se habían hecho pedazos sus 2 niñas, ella, su marido echaron maromas. Mi niña, la más pequeña, la trajeron como un cohete amarrada así porque tenía fracturas en el cerebro, casi muerta. La tuvieron allá en San Luis Potosí porque ya fue el accidente, 3 días, empezando porque a ellos les cobraron $500,000 a las 3 por haberles dado los primeros auxilios allá, pero se las trajeron a los hospitales de aquí, del ISSSTE, porque ese derecho tenía mi hija, y aquí lo salvaron. Ese fue un milagro que yo, absolutamente se lo agregué a mi Dios. Porque empezando porque ahí el Federal de Caminos, pero después me contaron todo, le ayudó al accidente y todo eso, no llegó otro carro atrás de ellos, no los mató. Y aparte, uno de mis nietos nació con el pie equinovaro. Y ella, mi mujer, se encargó, porque mi hija fue madre soltera, entonces se encargó mi mujer de su nieto, le salvó Dios su pierna, bueno, se convirtió en futbolista el muchacho, aunque ya falleció por otras razones, pero entonces, ese es un milagro. Y otro milagro, en mi familia ha habido milagros, no los puedo calificar de anécdotas ni de coincidencias, no, milagros. Y si todo eso yo no lo valoro en su exacta dimensión, pues no sé qué podría yo. Y si eso, el mundo que está dentro de Alcohólicos Anónimos, todos se dan cuenta de todo lo que han obtenido espiritualmente en sus vidas y no lo dicen, ese ya no es mi problema. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Respecto a si existe algún compañero que quieras recomendar para entrevistar también, también se va a tomar en cuenta la sugerencia. Bueno, no sé si ya, pues yo así como sugerencia, yo te sugiero a mi padrino, a Perfecto AM. Perfecto. Bueno, sí. Por sugerencia. Él sí, no va a faltar. Pero de otros, pues también está mi tocayo, Rogelio F., de la Alborada. Estaba otro, ya los demás ya se me murieron. Los que yo te podría recomendar. No es que no te recomiende a los demás, pero no tienen la cuadratura de estas 2 personas. Muy bien. Y si tiene alguna sugerencia adicional, bueno, aquí dice tiene, ¿no? Pero yo le voy a poner, ¿tienes alguna sugerencia adicional? Gracias.
en relación con el trabajo de los archivos históricos. Bueno, Sugerencia, comentario. honestamente yo los desconozco. La primera vez que yo oí de los aquí en el área México Valle de Toluca fue con el que es, creo que tu papá. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llame? Sí. Él fue el que llegó al área México Valle de Toluca cuando yo estaba en el servicio de instituciones correccionales, y entonces él fue coordinador de archivos históricos. Incluso quedé de darle una plática como esta y nunca se dio por X mangas, pero es lo primero que yo supe de archivos históricos. Ah, ok. Bueno, está muy bien. Muchas gracias por la participación, Roger. Ojalá que te hayas sentido bien, que tu poder superior te siga regalando 24 horas y muchas gracias que esto le sirva a mucha gente, que le para sirva a que mucha ya gente. no revuelvan a otras entidades que no son de Alcohólicos Anónimos. Sí, que pues quede el antecedente de los esfuerzos que se han estado realizando, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Para que hoy pues nosotros estemos aquí reunidos, y a los compañeros que nos están escuchando ahí en sus casas o en su trabajo, donde sea, pues también, ¿no? Que estemos conscientes de que estamos vivos gracias a los esfuerzos que han hecho los compañeros que nos han antecedido, ¿no? Y adiós. Y que quede, y gracias a Dios, ¿no? Obviamente. Y que quede asentado en la historia, pues que es nuestro deber, ¿no? El regresar la dádiva, como dijo Roger. ¿Vale? Muchas gracias, Roger. Gracias. Me gustó platicar contigo.